Como apuntábamos, saludamos a esta hora al doctor Rómulo Minchala, candidato a alcalde de San Francisco de Milagro. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. ¿Por qué la gente tiene que votar por el doctor Rómulo Minchala? Buenos días. Buen día. Gracias a Radio Sucre por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía. Y estamos trabajando por una candidatura que es la mejor opción, porque soy una persona con experiencia, he sabido administrar bien las instituciones en las cuales he elaborado y por eso me considero capacitado para ejercer la alcaldía de Milagro. Yo tengo ya más de 45 años de médico, docente universitario, fui el fundador de la Universidad Estatal de Milagro, estuve 2 periodos como rector, dejamos una universidad totalmente transformada, con carreras de avanzada y que inclusive han servido, digamos, para que nuestra universidad, digo nuestra porque todavía creo sentirme parte de ella, se convierta en una de las mejores universidades de la región. La Universidad Estatal de Milagro está en la categoría B, que muchas universidades de mucho tiempo atrás no han podido lograrlo. Y nosotros, en apenas 18 años, la universidad cumplió años del día 7 de febrero, cumplió 18 años, estamos en un proceso creciente, en un proceso, digamos, de superación y es considerada en este momento una de las mejores universidades de la región. ¿Se puede traspolar la consideración administrativa de la universidad a la alcaldía de Milagro bajo los mismos parámetros? Bueno, la universidad no solamente es formación de profesionales, en la universidad también se hace obra pública. En la universidad, al menos cuando nosotros comenzamos recién un proceso de una infraestructura importante. Entonces, por lo tanto, ahí también tenemos lo que se hace en una alcaldía en pequeño, por decirlo, pavimentación, veredas, bordillos, alcantarillado de aguas servidas, de agua lluvias, planta de tratamiento de aguas servidas y lógicamente edificios importantes con tecnología de punta e inclusive nosotros dejamos hasta un estadio universitario, de tal manera que manejamos un presupuesto que en el último año ya bordeaba los $12 millones. Para un universo de cuando salimos teníamos 7.200 estudiantes. 12 millones para 7.200 estudiantes. Sí. El presupuesto del municipio de Milagro es aproximadamente 30 millones para 150.000 ciudadanos. Exactamente. ¿Habrá dificultades en el manejo presupuestario Yo creo bajo que esa sí. relación? Yo creo que sí. Ahora, hay que ver que son dos cosas también diferentes. La universidad es una universidad que tiene que ver más con la parte de investigación, con la parte, digamos, académica. Ahí se gasta más del dinero en pago a docentes, en pago a los docentes sobre todo. Establezcamos una comparación. El pago ahí se va más o menos un 70%. ¿En la universidad? Claro. De los 12 millones, el 70% en pago... En pago a docentes, e investigación. Y el 30% queda para mantenimiento y obra de infraestructura. Mantenimiento y obra de infraestructura un 30%. Pero sin embargo, con esa poca cantidad, pudimos hacer la mejor obra que se ha hecho en Milagro en mucho tiempo. Y lógicamente con esa obra y con esos recursos, yo salí, digamos, después de los 2 periodos, sin ningún problema con Contraloría, sin ninguna acusación de malversación de fondos, y más bien, digamos, con una imagen totalmente reconocida en todo Milagro por la obra que se ha hecho. Si mal no recuerdo, usted en el año 2016 estuvo glosado por la Contraloría. A ver. Aclaremos. Sí. Una glosa no quiere decir responsabilidad, es solamente una cuestión que se puede desvanecer. Yo le puedo indicar, efectivamente, pero la glosa no fue directamente contra mí, fue contra el director financiero. El director, y lógicamente también hubo, como quien se dice, participación ahí de la tesorera y del rector. ¿Pero por qué fue? Porque nosotros nos demoramos en pagar lo que se llama el fondo de reserva de los docentes.
Cuando nosotros nos creamos como universidad, éramos parte de la Universidad de Guayaquil. Ya, éramos de extensión. Y ahí se venía pagando el fondo de reserva solamente a nivel del básico y antigüedad. Entonces nosotros los primeros años no teníamos fondos. Seguimos pagando de la misma forma que se pagaba en la Universidad de Guayaquil. Pero ya al llegar al quinto año, comenzó la reacción del personal docente, de empleados y trabajadores para que se pague como debía pagarse legalmente. Consultamos a la Procuraduría, efectivamente tuvimos que hacer modificaciones presupuestarias y pagar el fondo de reserva como debía pagarse. Entonces lo pagamos, pero como ya habían pasado unos años, había que pagar intereses. Y esos intereses nosotros los pagamos con fondos de autogestión. La Contraloría, ¿qué dijo? Que no debía haberse pagado con fondos de autogestión, porque también eso eran fondos del Estado. Esa fue la glosa, contra el financiero, y a nosotros también se nos sumó la responsabilidad. ¿Qué tuvimos que hacer? Apelamos, hicimos todo el proceso, pero finalmente la Contraloría dijo, tienen que pagar, y nosotros pagamos, sin ningún problema, pagamos el director financiero, la tesorera y yo. Pero no hubo ninguna, como quien se dice, malversación de fondos, sino, digamos, una glosa de tipo administrativo, que nosotros la cumplimos sin nada de por medio, porque podríamos nosotros haber apelado a hacer muchas cosas, y como hace mucha gente, hablar con los funcionarios de Contraloría para que quede todo sobre bajo. ¿Qué requiere Milagro desde su punto de vista de manera prioritaria en una probable administración suya? Necesita bastante, porque por ejemplo se ha comenzado un proceso importante de canalización de agua lluvia y servidas, pero está apenas apenas 2 etapas, y está pronosticado de que deben ser hasta 7 etapas. Milagro tiene 2 zonas, la norte y el sur. El sur está algo atendida con estos procesos que estoy mencionando, pero la parte norte no tiene absolutamente nada. Entonces hay sectores totalmente desatendidos en donde no hay las obras fundamentales y básicas, inclusive hay sectores que no tienen agua, y gran parte llega el agua con contaminación, producto, digamos, de que tenemos agua que viene de pozos, agua que no es potabilizada, que lógicamente pasa por un proceso de purificación, pero no llega con la suficiente, digamos, pureza a los domicilios, inclusive porque hay redes intradomiciliares que son totalmente obsoletas, que tienen mucho tiempo, de tal manera que entre la salida del agua del pozo hasta llegar a la casa, el agua llega con mucha contaminación. Hay una estadística de la UNICEF, si mal no recuerdo, y de la ONU, que habla en relación del agua en términos generales aquí en nuestro país, que un 30% está en muy malas condiciones de esa agua. Estoy hablando en términos generales, no estoy puntualizando ciudad ni cantón, en muy malas condiciones. ¿Qué ocurrió con el plan maestro que quedó bosquejado en la última administración de Paco Hassan? ¿No se continuó con la alcaldesa Denise Robles en ese aspecto, en ese sentido, o se ha continuado demasiado lento? Yo creo que no ha habido la continuidad suficiente, pero ya comienza en este momento a detectarse que en ese plan maestro ha habido también fallas. Hay pozos que no están funcionando bien, y lógicamente todo eso hay que darle continuamente mantenimiento y hacer una revisión, porque puede ser que haya suficiente, digamos, volumen de agua por habitante, pero en cambio el agua no llega lo suficiente, digamos, a los domicilios. A lo mejor también hay muchas pérdidas en el camino, y el agua, digamos, aparte de la contaminación, también se pierde. Hay algunos sectores de Milagro en donde todavía llega el agua por tanqueros. Hay partes donde no hay redes de agua potable. Por lo tanto, esa es una falla que nosotros tenemos lógicamente que revisarla. Habrá que dar mantenimiento, repotenciar, y si es posible, lógicamente, luego del estudio correspondiente, habrá que construir tal vez 1 o 2 pozos adicionales, porque desde la época anterior hasta hoy la población lógicamente ha incrementado, y es posible que se necesite un mayor volumen de agua, pero lógicamente hay que hacer todos los correctivos del caso para que no ocurra lo que está pasando hoy. Doctor Minchala, la fuente de abastecimiento mayor o la única para Milagro es Chobo, ¿verdad?
No. No, lo que ocurre es que Chobo es una parroquia de Milagro que está más hacia el oeste. Sí. Y de ahí se toma, digamos, el agua para inclusive Durán. Claro. Pero claro. nosotros tenemos pozos de agua más hacia el este, zona del Banco de Arena y también la misma zona de Milagro. Por ejemplo, yo siempre hago relación con la universidad. Para la universidad construimos un pozo de aguas profundas. Ya. Y la universidad está en pleno centro y ahí hay un pozo de agua de muy buena calidad con la cual nunca tuvimos problemas. Entonces, Chobo es parte de Milagro, pero de ahí están llevando el agua para Durán. Ya. Nosotros en cambio tenemos una serie de pozos más hacia el este. Entonces, esa es la fuente de abastecimiento. Nosotros no tenemos un río, una fuente, digamos, de agua corriente como hay en otras partes de donde se puede tomar para potabilizarlo. Claro. Nosotros tenemos el agua de pozo. ¿Se ha hecho algún estudio? ¿Las reservas que tiene Chobo alcanzarían para dotar de agua potable en su totalidad a Milagro? Bueno, yo creo que sí, pero ya vuelvo a insistirle, no solamente de Chobo, sino también de la parte de Milagro. De los pozos que se han hecho. Pozos, sí. Que es realmente el potencial para la dotación de agua de Milagro. Sí. Porque la zona acuífera de Milagro es muy bastante extensa, sí, bastante amplia. De tal manera que nosotros tenemos agua, como quien sea, subterránea, en cantidad suficiente por mucho tiempo. Pero lógicamente, también con el paso de los tiempos, esos pozos pueden contaminarse. Obvio. Se contaminan y Doctor Minchala, acudir a la ciudad de Milagro, como ocurre en la mayoría de las ciudades, es un verdadero tormento en función del tránsito. ¿Qué idea, qué criterio tiene usted para enfrentar esta situación? Como usted lo indica, Milagro no es la excepción de los cantones de la provincia del Guayas. La zona agrícola, y yo visito continuamente las parroquias rurales, ya se encuentra con que las pequeñas fincas ya casi no producen mayormente. Se encuentran generalmente ya personas mayores hechos cargo de las fincas. Ya casi no hay jornaleros. Los jornaleros se han ido a la ciudad. ¿A qué? A buscar trabajo, porque no hay fuentes de trabajo importantes. Entonces, ¿a qué van? Generalmente van como mototaxistas. Y hay una cantidad inmensa de mototaxis, y no sé qué pasa con Milagro, en donde van no solamente ya de las parroquias de Milagro, sino también de otros cantones cercanos. Sí. De tal manera que eso se llena sobre todo en las horas pico, dando lógicamente una congestión tremenda, y es muy difícil manejar en Milagro por la cantidad de motos que circulan de lado y lado. Hay personas que en realidad necesitan ese vehículo porque sirve para transporte, inclusive para sus niños a la escuela, para su familia, pero gran parte, digamos, también son las mototaxis, que son un porcentaje bastante elevado. Nosotros tenemos que combatir eso de allí, no persiguiendo al mototaxista, porque también consideramos que hay un problema de tipo social, económico y político. Es la única fuente que de repente de ingreso que tiene alguna familia para poder subsistir, pero tiene que haber un ordenamiento. También los mototaxistas tienen que darse cuenta que deben respetar las leyes de tránsito, y lógicamente ellos en muchas ocasiones no respetan nada por tomar un pasajero, digamos, y respetan, causan accidentes. Y acuérdense que también algunos de estos vehículos han sido utilizados también para la delincuencia, y también son los causantes de muchos accidentes. El mayor porcentaje de accidentes son en motos, de tal manera que eso ahí tenemos que ordenarlo. No podemos legalizarlo porque la ley no permite legalizar, pero sí se puede organizar, y nosotros tenemos que acometer de esa manera, para lo cual nosotros ya propusimos de que Milagro debe tener su propia agencia de tránsito municipal, asumiendo todas las competencias, porque Milagro no tiene o no tenía hasta hace poco todas las competencias, y creo que recién la alcaldesa tomó nuestra idea para comenzar ese proceso. Pero nosotros debemos tener nuestra propia agencia de tránsito municipal que nos permita también hacer el proceso de matriculación vehicular, de revisión
los permisos y todo lo demás. ¿En solitario o en mancomunidad? No, nosotros podemos hacerlo solos. Podemos hacerlo solos, pero lógicamente cumpliendo los requisitos que indica la ley, como para poder, digamos, llegar a la categoría A, para que se nos dé todas las competencias. Podemos hacerlo. Lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, es que la revisión vehicular se la efectúa, digamos, con empresa privada. La empresa privada se lleva un gran porcentaje de esos ingresos. Al municipio le queda apenas un 15%. Entonces nosotros estimamos que se puede hacer, si se obtienen las competencias, se debe hacer un esfuerzo para financiar los equipos, que el proceso de matriculación y revisión se haga allí, y con el tiempo se amortizará, digamos, la inversión y quedará ingresos para Milagro con el transcurso del tiempo. Yo creo que podemos hacerlo. Trastoca con ese criterio de que la cosa pública es muy mala administradora. Pero lógicamente si es que hay malos administradores. Yo por eso le digo, yo creo sentirme capacitado porque he tenido una experiencia importante y sigo mencionando la universidad que es la última institución en la cual estuve. Nosotros teníamos solamente el rector, que era yo, y un vicerrector general, que se encargaba de la parte académica. Yo, en cambio, hacía la parte de gestión y la parte financiera. De tal manera que yo me encargaba de toda la parte financiera y administrativa, por lo cual he sabido mandar, tanto en la parte de ordenamiento como en la parte de personal, y no hemos tenido problemas en ese sentido. Por eso creo que... Y sí se transforma, mi querido doctor, porque aquí lo veo todo apacible, todo pasivo, todo bien bonito, también se transforma. Cuando las cosas, digamos, cuando las cosas se suben de tono, pues hay que cambiar, indudablemente. Yo soy una persona y la gente me dice, usted es muy serio. Y por que no esa, le cuentan un chiste, pues si se cuenta un chiste se pone indudablemente sonriente. que lo hacemos así, de vez en cuando es necesario, digamos, cambiar lógicamente de ánimo. Pero yo soy una persona apacible, pero soy moderado, soy calmado, pero cuando hay que tomar, digamos, las riendas, pues hay que tomarlas, y eso yo lo he tenido todo el tiempo. También erupta, como dijo el candidato erupciona. Muchísimas gracias, doctor. Estamos con el tiempo, muy gentil por su presencia. Muchas aquí gracias en a los estudios de Radio ustedes, Sucre. gracias por la oportunidad. El doctor Rómulo Pinchala, candidato a alcalde del cantón Milagro, aquí en los estudios de Radio Sucre, 653.